Con esta sesión sobre el Camino de Santiago, vinculada al estudio del peregrinaje y la formación de Europa en la Edad Media, me gustaría introducir lo que son los elementos que definen la ruta jacobea, el origen, sus características y cómo la peregrinación afectó en la conformación de la cristianitas medieval, o sea, lo que es la Europa occidental. Para ello vamos a hacer una serie de revisiones sobre aspectos culturales, aspectos sociales y asimismo también vamos a proyectar brevemente un vídeo de introducción para que los alumnos, los asistentes, puedan conocer de primera mano con imágenes vivas las características del paisaje del Camino de Santiago. Bienvenidos a Jaquemiña. Ya sabéis que es un ciclo de 5 conferencias que van a ocurrir prácticamente un viernes de cada mes, de temáticas súper diferentes. Entonces, yo os diría que aprovechéis que va a haber estupendos ponentes, como Julia que tenemos hoy, y además, como digo, de temáticas que de otra forma igual no tenemos acceso a tener toda esta información. La dinámica, la jornada durará más o menos 1 hora, tendremos una ponencia y dejaremos un ratito para preguntas, ¿vale? Insisto, sé que esto cuesta un montón y que cuesta sobre todo el primer día, pero en la medida posible os ayudaremos a quitar el miedo de hacer las preguntas. Es la parte más chula, cuando hay preguntas y hay debate, que no tienen por qué ser dudas, simplemente curiosidades o cualquier cosa similar, ¿vale? Bueno, la ponencia de hoy nos la va a dar Julia Pavón. Ella es doctora en Historia en la Universidad de Navarra. Y además tengo que decir que acabamos de descubrir que además fue profesora mía en una asignatura, ¿vale? Es profesora titular de Historia Medieval en el Departamento de Historia, del cual además ahora eres directora también, y las líneas de investigación empezaron, bueno, ha estado trabajando en investigación primero en Historia del Reino de Navarra, posteriormente en actitudes del hombre ante la muerte y ahora sobre temas relacionados sobre la Orden del Hospital y el Temple en el Priorato Navarro. Hoy nos va a hablar del Camino de Santiago, ¿vale? Y cuál es el papel que ha tenido en la época medieval y lo vamos a intentar relacionar con cosas que nos son más habituales, como el paisaje, entre otras cosas, ¿vale? Así que es toda vuestra. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias Nora por tu presentación. Esta tarde el objetivo es que os acerquéis un poco a una de las temáticas pues, más paradigmáticas, más conocidas y que además tienen un impacto social como es la ruta jacobea. ¿Quién de vosotros ha hecho alguna etapa del Camino de Santiago? ¿Ninguno? ¿A tú? ¿O quién ha viajado por el norte de España y ha visitado alguna iglesia, monasterio o ruta vinculada a este territorio? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Nadie ha viajado, por ejemplo, a Santiago de Compostela? ¿No conocéis? Bueno, pues ya tendréis oportunidad de hacerlo, supongo, a lo largo de 2 años que os quedan por delante. Bueno, entonces, la idea es, inicialmente la sesión había pensado introducirla con un pequeño vídeo de unos 10 minutos, 10-12 minutos, que ilustra lo que es el origen de la ruta jacobea, un poco algunos aspectos de su característica como ruta que conecta y que va a dar vida a la Europa medieval, a la plena Europa medieval, y luego hablaros un poco. A ver, ¿qué duda cabe? ¿Vosotros en qué cursos estáis más o menos? Cuarto de la ESO. Es decir, este año ya habéis elegido lo de Ciencias Letras, ¿no? Sí. Bien. Bueno, lo sé porque tengo una hija en cuarto de la ESO. Entonces, ¿qué ocurre? Que habitualmente, cuando uno toma la decisión de su carrera profesional, está mediatizado por la utilidad de la orientación que va a coger. Es decir, quiero estudiar farmacia para ser farmacéutico, quiero estudiar económicas para trabajar en un banco, para hacer unas oposiciones. Es decir, más o menos esto lo tenemos todo claro, pero cuando se habla de cuestiones vinculadas a la historia, a las humanidades, a la literatura, todo el mundo mira así un poco y dice, ¿y tú de qué vas a comer? ¿Y eso para qué sirve? ¿No? Bueno, entonces, yo no voy a meterme en esos terrenos empantanados, que esos son personales de cada uno de vosotros, pero, como decía hace un par de minutos, que duda cabe que la historia no pensemos que es una colección de datos eruditos para ganar al Trivial, como tampoco ir ahora pues, a los programas de televisión, a Boom o a estos que hacen preguntas de cultura general,
sino que la historia no se ha acabado de escribir, la historia está en manos de las generaciones como vosotros, que la vais a tener que reescribir, porque como decía un sociólogo y filósofo italiano, Benedetto Croce, la historia es siempre historia contemporánea. Es decir, cuando los hombres del siglo XVIII hacían historia y reconstruían el Imperio Romano, les interesaban las grandes figuras, ¿no? Los emperadores, las obras públicas que hacían, los monumentos. A partir del siglo XX, lo que nos interesa a los historiadores es pues, cómo eran los procesos sociales, cómo eran los grupos sociales, qué papel tenía la mujer en esa sociedad de entonces. Es decir, las preocupaciones que tenemos hoy las proyectamos al pasado y trabajamos con la historia. ¿Eso qué significa? Que la historia siempre está viva. Por lo tanto, es lo que os digo otra vez, que la historia está en vuestras manos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a tener esta sesión esta tarde, yo no os voy a contar anécdotas y leyendas del Camino de Santiago. Algunas os voy a contar, pero lo que me interesa es explicaros y transmitiros qué supuso la ruta jacobea. Vamos a contemplar un paisaje estrictamente religioso. ¿Es solo una ruta de carácter cultural? ¿Qué significa el Camino de Santiago en la historia occidental y más en concreto en el medievo europeo? Pues a mí es lo que me gustaría transmitiros y que de una forma o de otra, vosotros cuando os vayáis a vuestra casa podéis preguntaros sobre esto, leer sobre esto o visualizar vídeos sobre esto. Entonces, para ello os he elegido 3 páginas web que le he pasado a Nora, que me gustaría que las tuvierais de aquí al resto de mucho tiempo, porque son en concreto 2 documentales muy interesantes sobre el Camino de Santiago. Uno dura 10 minutos y otro hay una serie de televisión que hizo hace años un arquitecto y dibujante, Peridis, que se llama Las rutas del románico. ¿Suena? ¿Alguna vez cambiando, haciendo zapping, de repente, un documental de cultura, ¿no? Medieval, lo paso, ¿eh? Bueno, pues probablemente cuando hacéis zapping, uno de estos programas era de este dibujante y arquitecto. Entonces hizo una serie que se llama Las rutas del románico y el capítulo 13º, que os lo he puesto en el enlace en la página web, se dedica a la ruta jacobea y es muy ameno, él es muy didáctico hablando y los ejemplos que va poniendo y las imágenes que van saliendo creo que son muy divulgativas. No tiene nada de erudición, porque a veces igual también no conectamos con documentales históricos. Nos ha pasado alguna vez porque son tan eruditos que uno dice, uff, ¿no? Esto es un poco indigerible, ¿no? Demasiado dato, demasiada... Bueno, entonces, vamos a poner estos primeros 12 minutos de una página web, de un canal. ¿Conocéis Arte e Historia? No quiero hacer tampoco propaganda, pero Arte e Historia, vosotros que sois estudiantes de colegio, ¿no? Del colegio, el instituto, lo que sea, vais a poder consultar de aquí a un futuro porque es una página web muy interesante que tiene reconstrucciones, tiene fichas de personajes, de toda la historia, de arte, etcétera, y que están muy bien. Bueno, yo estuve bien al hilo y ya os voy a dejar con el vídeo enseguida. Seguro que levante la mano quien no ha usado nunca Wikipedia. Todos hemos usado Wikipedia. Entonces vosotros, que en alguna de las asignaturas de historia tenéis historia este año, ¿no? Historia contemporánea. Bueno, pues yo os recomiendo una cosa que es importante. No voy a decir que Wikipedia no esté mal, porque me parece que es un elemento digital de difusión muy interesante, planteamiento, y que vosotros como futuros estudiantes universitarios, para cuestiones de búsquedas vinculadas a la historia de España, utilicéis una cosa que se llama el Diccionario Biográfico Español, que está online. Si queréis saber un emperador, un ministro, una ministra, un rey, un noble, todos los personajes que han salpicado nuestra historia peninsular, por favor, apuntaros, Diccionario Biográfico Español. No miréis en el Wikipedia, ¿de acuerdo? Además, tenéis el perfil biográfico del personaje que os ayudará a estudiar y abajo tendréis
una bibliografía especializada. Y lo digo para que, bueno, pues empecemos a tomarnos en serio un poco también nuestro conocimiento en el ámbito de las humanidades. Diccionario biográfico español es el Wikipedia de los personajes, pero hecho por especialistas, por la Real Academia de la Historia, que está online, ¿de acuerdo? Entonces, apuntároslo y quedároslo para siempre. ¿Sí? ¿Tenías alguna pregunta? Bueno, muy bien. Pues Diccionario biográfico español. De repente queréis saber algo de Cánovas del Castillo, que vais a dar este año, ¿no? Estaréis con estos temas. O queréis saber algo sobre el rey Alfonso XIII, o queréis saber algo sobre la reina Victoria, o queréis saber algo sobre quién fue este ministro, o tal presidente del gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se llamaba la página? Diccionario biográfico español. ¿De acuerdo? Bueno, entonces quitamos ya, o acabamos con este corte publicitario y si os parece, empezamos con el vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. A ver si soy capaz de ponerlo sin equivocarme. Si no, vas a ponerlo. Yo creo que... A ver, ya, apaga. Sí, apagó. Sí, porque se verá mejor. Santiago de Compostela es, junto con Roma y Jerusalén, uno de los centros espirituales más importantes del mundo cristiano. Según la tradición, en este lugar se encuentra la tumba de Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Por esta razón, la ciudad de Santiago de Compostela se va a convertir durante la Edad Media en uno de los centros de peregrinación cristiana más importantes, creándose así una vía de comunicación trascendental para la historia de Europa, el Camino de Santiago. La tradición dice que el apóstol Santiago predicó el cristianismo por la península ibérica. Tras su martirio y muerte en Jerusalén, sus discípulos recogieron sus restos y de manera milagrosa una barca de piedra los llevó hasta las costas gallegas. En el siglo IX, un monje llamado Pelayo descubre su tumba en un paraje conocido como Campus Stellae, la actual Compostela. Aquí se construirá la primitiva iglesia, que con el tiempo dará lugar a la magnífica catedral actual. Entre los siglos X y XI comienzan las peregrinaciones a Compostela. El camino partía de las ciudades francesas de Arles, Le Puy, Orleans y Vézelay. La ruta jacobea se introduce en España a través de Roncesvalles y Jaca. El camino discurre por tierras de Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León para atravesar Galicia y llegar a Santiago. Esta es la ruta más popular, el llamado Camino Francés. Pero existen otros caminos que nos llevan a Compostela. El llamado Camino del Norte discurre por el País Vasco, Cantabria y Asturias hasta llegar a Santiago, cruzando la provincia de Lugo. Otra ruta cruzaba Portugal y otra que sigue la antigua Vía de la Plata parte de la ciudad de Sevilla para dirigirse al mismo destino. El camino favorecerá la construcción de Europa. Millones de peregrinos a lo largo de su historia han hecho de él una vía de encuentro e intercambio cultural. A través del camino se han propagado corrientes artísticas, económicas y culturales como el románico o el gótico. También el camino sirvió como vehículo de expansión de una nueva lengua, el castellano,
surgida en el monasterio de San Millán de la Cogolla e impulsada por autores como Gonzalo de Berceo o Alfonso X. Poco a poco fueron tantos los que hacían el camino que se hizo necesario construir puentes, albergues y hospitales para ayudar a los peregrinos. Las órdenes monacales y los reyes ayudaron en esta labor, en la que destacaron personajes como San Juan de Ortega o Santo Domingo de la Calzada. El peregrino tradicional vestía de forma humilde. Llevaba una capa para defenderse del frío, un sombrero de ala ancha y unos buenos zapatos. La esportilla era una especie de bolsa para guardar los alimentos. El bordón era un palo largo que ayudaba a caminar y a espantar las fieras. Llevaba colgando la calabaza que servía para guardar el agua. Para identificarse, los peregrinos cosían una concha o venera a sus ropas. El peregrino debía visitar los santuarios que encontraba a su paso, pidiendo que se le entregasen unos sellos como justificante de haber estado allí. El camino era largo y penoso, pues el peregrino pasaba frío, calor, cansancio o hambre. Además, podía caer enfermo o ser asaltado por los ladrones, sin olvidar los abusos de los posaderos. Sin embargo, el premio hacía que todo lo sufrido mereciera la pena. Al llegar a Santiago, el peregrino que justificase haber completado el camino recibía una indulgencia, es decir, era perdonado de todos sus pecados. El tramo central del Camino de Santiago transita por tierras de Castilla y León, cruzando las provincias de Burgos, Palencia y León. El camino atraviesa muchas poblaciones importantes: Belorado, Burgos, Castrojeriz, Villalcázar, Carrión, León, Astorga y finalmente Ponferrada. Belorado es la primera villa castellana por la que pasa el camino. Levantada en un barranco del río Tirón, permanece bajo la sombra de un farallón donde se alzaba un majestuoso castillo. El siguiente gran monumento del camino es el monasterio de San Juan de Ortega. Aquí, en uno de los puntos más inhóspitos de los montes de Oca, fundó el santo un hospital para los peregrinos y un complejo monástico. Burgos es nuestro siguiente lugar de destino. El principal monumento de la ciudad es la Catedral de Santa María, una soberbia construcción gótica rematada por agujas. El acceso a la villa se realizaba por una puerta con aspecto de fortaleza, el Arco de Santa María. Atravesando llanuras de cereales, surcadas por pequeños arroyos, el camino se dirige a Floristal. En esta villa palentina se alza la iglesia de San Martín, una de las mejores muestras del arte románico en la península. Villalcázar de Sirga o Villasirga es la siguiente gran población del camino. Su monumento principal es la iglesia de Santa María la Blanca, un edificio de grandes proporciones y aspecto de fortaleza. El peregrino debe dirigirse ahora hacia Carrión de los Condes. Sus calles están cuajadas de joyas artísticas en las que merece la pena detenerse. A la salida de la villa debemos detenernos en el monasterio de San Zoilo y pasear por su bellísimo claustro. Dejamos atrás tierras palentinas para adentrarnos en la provincia de León.
En la pequeña localidad de Grajal de Campos nos encontramos con una joya poco conocida, su sólida fortaleza, construida en el siglo XVI. Sahagún es la primera localidad a la que llegamos. Aquí se alzaba el monasterio cluniacense más importante de España. Mejor conservadas están las iglesias de San Tirso y San Lorenzo. Construidas en ladrillo, sus esbeltas torres son la imagen más popular de la villa. Los páramos leoneses, cubiertos de cereal, nos llevan hasta la capital, León. Su esplendor coincide con el auge del Camino de Santiago. La catedral, dedicada a Santa María de la Regla, preside la ciudad. Se trata de una de las joyas del gótico hispano, especialmente por la luminosidad interior que proporcionan sus más de 100 ventanales. Otra de las joyas leonesas es la Colegiata de San Isidoro, edificio de mediados del siglo XII en el que se encuentra la Capilla Sistina de la pintura románica española. De nuevo, en el páramo leonés, nos dirigimos a Astorga, capital de la Maragatería. Fundada en época romana, en la ciudad sobresalen dos monumentos, la catedral y el palacio episcopal. La primera fue construida en el siglo XV. El palacio episcopal del siglo XIX se debe al genial arquitecto catalán Antonio Gaudí. El peregrino se enfrenta ahora a los Montes de León, que deberá atravesar para descender hasta la comarca del Bierzo. Es momento entonces de detenerse en su capital, Ponferrada. En un promontorio se erige el castillo de los Templarios, que majestuoso preside la villa. Tras dejar tierras castellano-leonesas, el camino entra en Galicia, plagada de sierras y valles salpicados de pequeñas poblaciones. A pocas jornadas de viaje, el peregrino se encuentra ya con su objetivo, la Catedral de Santiago de Compostela, tumba del santo. La catedral es una de las joyas del románico español. Sus espectaculares dimensiones asombran al viajero actual tanto como debió hacerlo al peregrino medieval. El viaje ha acabado. Atrás quedan los más de 800 kilómetros que separan Francia de Compostela. El Camino de Santiago, calle mayor de Europa, sigue siendo una vía por la que circulan la cultura, el conocimiento y la amistad entre los pueblos. Castilla y León, columna vertebral del camino, ofrece a los modernos peregrinos su hospitalidad y el calor de sus gentes, de la misma forma que lleva haciéndolo durante los últimos 1000 años. Bueno, os ha situado un poco, el vídeo, más o menos, o no. Sí. A ver si entra. Ahí está. Fenomenal. Bueno, he querido poner este breve vídeo de 10 minutos con el objeto de que os hagáis más o menos una idea visualmente de lo que es el camino. Vamos a ver. Aquí es donde os aparece la Sacopedia, que es la... ¿Lo veis aquí? Que es la enciclopedia del Camino de Santiago. Es una enciclopedia online, oficial del Camino de Santiago, y que tiene toda la información histórica y monumental sobre el camino. Es decir, si alguna vez tenéis que hacer un trabajo o queréis saber algo de algún jalón de la ruta, de alguna ciudad, de algún monumento, recurrir a esta, ¿de acuerdo? Porque es la mejor. Este es el enlace al vídeo que habéis visto ahora, y aquí tenéis
otro enlace al otro grupo. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando nos referimos del Camino de Santiago? ¿Dónde lleva el camino? ¿La finalidad de la ruta era llegar a un santuario? A Finisterre. A Finisterre. ¿Qué más? O sea, tenía una finalidad, parece ser que religiosa, aunque también tenía una finalidad, ¿cómo diríamos?, de realización personal, porque había en efecto peregrinos que llegaban, se hacían el viaje desde Santiago hasta Finisterre, ¿no? Eso puede ocurrir, ¿no? Entonces vamos a ver sobre este esquema, vamos a ver cuestiones vinculadas a lo que es la ruta, el origen de lo que es el sepulcro del apóstol como lugar de peregrinación, el significado del viaje en la Edad Media y la conexión cultural de la ruta jacobea. Vamos con la primera. Seguro que alguna vez, en alguna conversación, os habéis planteado si Santiago está enterrado allí. ¿No? ¿Sí o no? Sí. ¿Entonces qué pensáis? ¿Está allí enterrado o no está enterrado? Se supone. No hay prueba científica. No hay prueba científica. No tenemos el acta martirial de Santiago el Mayor. La leyenda, que comienza a circular en los siglos VI y VII, es decir, mucho tiempo después del martirio de Santiago el Mayor, cuyos restos, cuenta la leyenda, que depositaron sus parientes y recorrió todo el Mediterráneo en una barca hasta el Finisterre, bueno, pues es legendaria. Probablemente en algún momento las reliquias llegan a España. Podemos pensar, pero qué absurdo, ¿no? Traficar con reliquias. Seguro que habéis visitado también algún monasterio o algún lugar donde están las reliquias de tal mártir o de tal santo, ¿no? O el fémur de Santa Leocadia o el cráneo de San Isidoro, a que seguro que uno dice, bueno, ¿y qué valor tiene eso, no? ¿Y por qué esta gente en la Edad Media traficaba con esto? Bueno, pues porque tenían como un valor sagrado para ellos, es decir, casi totémico, porque cuanto más cerca estaban de una reliquia, más cerca estaban del cielo o de la santidad, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso, antiguamente se enterraban en los cementerios parroquiales o dentro de las iglesias. Porque cuanto más cerca uno estaba materialmente de lo santo, parece que estaba más cerca del cielo. Entonces, en la Edad Media, y muy tempranamente, y sobre todo a partir del surgimiento del Islam, las reliquias de santos y mártires que se conservan en Oriente, porque ya sabéis que el Islam ocupa todo el Próximo y Medio Oriente, se traen a Occidente. Entonces es posible que Santiago predicara en este territorio, pero quizá lo más acertado es pensar que en ese momento de cambios en el Mediterráneo, porque los musulmanes van a dominar todo el Mediterráneo meridional, vinieran a la península ibérica. Cabe pensar esto, como llegaron otras tantas. Aunque Isidoro de Sevilla dice que predicó en Hispania y las tierras occidentales y difundió la luz de la predicación en el extremo del mundo. Es decir, igual que hay una tradición que se dice que San Pablo predicó en Hispania. Bueno, no se sabe con certeza, pero lo que sí que sabemos es que las reliquias están ahí. Y hay una tradición a lo largo de toda la Edad Media muy temprana, desde el siglo VI, VII y VIII, que hay testimonios que dan parte de que Santiago predicó en España, no que estuviera aquí, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí el mapa de la ruta, voy a poner un momento, y aquí. Y reinando en Oviedo, en el primer reino que crea Pelayo y el primer reino de la Reconquista, en el siglo finales del 8, comienzos del 9, en tiempos del rey Alfonso II el Casto, se descubren los restos de Santiago en el Campustere, un
presbítero que paseaba por ahí, un tal Pelayo, como decía el vídeo, descubre los restos del apóstol. Es posible que esa historia esté adulterada, es decir, que probablemente en ese momento llegan las reliquias, o que se rescatan o se compran, y Santiago Apóstol se va a convertir en un referente, no solamente un referente religioso, es decir, a partir del descubrimiento de las reliquias de Santiago se va a crear un templo para la peregrinación y la veneración, sino que Santiago Apóstol, desde la corte de Oviedo, donde reina Alfonso II, en los primeros tiempos de la Reconquista, bueno, pues va a crear una imagen referencial, la imagen de el Santiago Matamoros, o la frase tópica que habréis oído de Santiago y cierra España, ¿no? ¿No habéis oído esa frase? Era el grito de guerra de los cristianos en la Reconquista. Una reconquista en la que, en una de esas batallas, en la batalla de Clavijo, en La Rioja, cuentan los cronistas que Santiago apareció en un caballo blanco, liderando a los ejércitos cristianos. Esta iconografía de Santiago Matamoros se va a repetir en muchas de las portadas románicas y góticas que salpican no solamente la geografía del Camino de Santiago, sino de toda la península ibérica. Es decir, Santiago Apóstol se va a convertir en un líder, ¿no? Entonces, se va a utilizar como imagen política de la Reconquista. Estáis acostumbrados a los... Bueno, vosotros ya sois muy jovencitos, pero... el siglo XX está salpicado de dictadores, este es el padre de Kim Il-jong, el dictador de Corea del Norte, ¿no? La propaganda, ¿no? Política que se hace en algunos países, y por ejemplo, esta es la propaganda soviética cuando en el año 61 Yuri Gagarin consigue orbitar en la Tierra, dar un giro espacial a la Tierra. Bueno, pues esta es la imagen. Entonces, Santiago es esta imagen que tenemos aquí, podría ser perfectamente esta misma, es decir, es el adalid de una ideología al servicio del poder político. Es decir, que la guerra contra el moro, la guerra contra el musulmán, se justifica porque los cristianos van a liderar una guerra, entre comillas, muy entre comillas, por favor, santa contra los musulmanes que han invadido la península ibérica. ¿De acuerdo? Entonces, tiene esa carga inicialmente Santiago, el apóstol tiene esa carga ideológica. Es decir, no es una reliquia ahí en el Finisterre para ir a manifestar una devoción personal, porque como os he dicho, la reliquia tiene una característica muy singular en la espiritualidad del hombre medieval, porque le acerca a lo sacro, le acerca a lo sagrado. Este es el sepulcro del apóstol que se excavó en el siglo XIX y cuya promoción de las excavaciones fue por parte de un cardenal español, el cardenal Payá y Rico. No sabemos si está enterrado aquí, pero lo que nos dicen las excavaciones es que hay alguien ahí muy importante enterrado, por la forma de enterramiento. Es decir, porque hay un sepulcro principal y luego alrededor hay muchos sepulcros en forma circular que lo rodean. Es decir, ahí había alguien importante. Se ha dicho también que si estaba ahí el obispo Prisciliano que al final cayó en herejía. No se sabe, pero finalmente los restos aquí vienen en un momento determinado del siglo IX. Este es el aspecto actual de la cripta de Santiago de Compostela, que si alguna vez vais a la iglesia de Santiago, a la catedral de Santiago, no solamente se hace el típico recorrido del abrazo del Santo arriba, sino que se baja a la cripta. ¿De acuerdo? Una cripta donde se encuentra el sepulcro del apóstol, que no era la cripta originaria del románico. Bien, la ruta, por lo tanto, es decir, habéis visto el mapa anterior, estamos en plena reconquista en el siglo VIII, los musulmanes habían entrado en el año 711, de eso sí que os acordáis, vagamente o lejanamente, pero es una fecha que uno se lleva en el bolsillo cuando acaba el bachiller, ¿no? A la universidad. Y poco a poco, desde el territorio
asturiano, que va a crear la monarquía asturiana, de la que hemos dicho que Alfonso II va a ser uno de sus monarcas más importantes, comienza una etapa de expansión y de reconquista. Y, llegado el siglo XI, este territorio de la meseta norte se ha reconquistado, se ha recuperado. De manera que, coincidiendo con el comienzo del despertar europeo, que es el del siglo XI, se va a rehabilitar, se va a crear una ruta al sepulcro del apóstol, que es la primera gran ruta de la globalización del mundo medieval. No pensemos que el hombre medieval no viajaba, era aburrido, solo hablaban de teología, ¿no? Es la imagen un poco como que tenemos de la Edad Media. Pues no, todo lo contrario. En el siglo XI, Europa comienza a levantarse del letargo del fin del mundo romano. Sí que habéis estudiado, ¿verdad que sí?, cómo con el fin del mundo romano y el clasicismo se cierran muchas puertas culturales y que comienzan unos años, entre comillas, oscuros, que hasta finales del siglo XIV-XV, con la aparición del Renacimiento, trae una etapa, bueno, pues de guerra, de pestes, de hambre, de conflictos políticos. Parece que estos siglos de la Edad Media los sigamos teniendo ese cajón desastre de no se sabe qué. Bueno, pues el siglo XI, en plena Edad Media, Europa comienza a dibujar su paisaje urbanístico, y las ciudades como, bueno, hoy ya con la globalización, el crecimiento de los suburbios, de los centros comerciales, las ciudades van perdiendo el encanto que tenían hasta la época de la Revolución Industrial. Pero seguro que cuando visitáis y hacéis turismo a algún país europeo o a alguna ciudad española por el sur y pasáis por las calles del casco viejo, veis ese encanto, ¿no? O apreciáis las murallas, o visitáis algún museo y veis alguna maqueta, donde se puede observar que las ciudades nacen de pequeños núcleos de antiguas ciudades romanas, y en el siglo XI comienza este renacimiento. Pensemos, por ejemplo, que París en este momento apenas tiene 20.000 habitantes, mientras que la Córdoba musulmana tiene 500.000. Estamos hablando de un contraste entre un mundo musulmán al sur, muy desarrollado, y un mundo, como digo, que está despertando después de la crisis, de los últimos coletazos de la desaparición del imperio, pero Europa comienza a forjarse. A partir del siglo XI-XII comienzan a gestarse los signos identitarios de Europa. Por ejemplo, ¿qué cosas os parece que le dan identidad a Europa históricamente? Monumentos importantes. Monumentos importantes, ¿no? Monumentos, pues, de carácter cristiano, pues catedrales, monasterios, ¿no? Nos vinculan mucho a nuestra huella europea. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Vosotros cuando acabéis al colegio, iréis a una institución, la más medieval de todas, que es la universidad. Aparecen las universidades, se crea el pensamiento especulativo, es decir, hay una serie, ¿no? La racionalidad es propiamente europea. Pues todo esto se gesta en el siglo XII, en el siglo XIII, es decir, no hay que esperar a los ilustrados, ni mucho menos a los hombres del Renacimiento, porque ellos bebieron de estas fuentes para pensar que Europa adquiere sus signos identitarios. Entonces, en este momento, por lo tanto, se está gestando una Europa que crece demográficamente, que descubre nuevos modelos de agricultura, que rotura nuevas tierras, y esto va a generar la ruptura de un modelo que hasta entonces se había creado, que es la Europa feudal. La habéis estudiado, la Europa de los señores y de los siervos, ¿verdad? De esa Europa de dos caras. Pues a partir de entonces comienzan a aparecer hombres distintos, de condición social distinta. Son hombres libres, son hombres que van a desarrollar todo este itinerario. Van a vivir, van a vender, van a hacer artesanía, van a vender su trabajo, y son hombres libres que van a crecer en ciudades. Ciudades que van a ser potenciadas por la monarquía, tanto navarra como castellana, como portuguesa. Todas estas villas
porque a la gente les interesa que haya ferias, que haya mercados, que se genere riqueza, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta vía, además, de lo que es el Camino de Santiago, no se inventó de la noche a la mañana. Esta vía se rehabilitó sobre una vía romana anterior, que era la vía 34, que comunicaba Astorga, Astúrica, con Burdeos. Es decir, el camino ya estaba. Los caminos en la Edad Media no se crean ex novo, los caminos se establecen sobre rutas romanas anteriores, la mayor parte de las veces, y las ciudades también sobre viejas mansiones o viejas villas o viejas urbes de tradición romana, que se rehabilitan, que se cambian, que crecen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la ruta, por lo tanto, no es una ruta solamente religiosa, sino que es una ruta a partir de la cual va a salir la generación de riqueza, la generación de un cambio, porque para construir las catedrales románicas y góticas que salpican el paisaje de la ruta jacobea hay que tener dinero, y la mayor parte de la financiación de esos monumentos y también de esos hospitales, porque no todos son edificios religiosos, y también de esos puentes que son necesarios para atravesar las rutas fluviales, ¿no? Para atravesar los cursos fluviales, perdón, hace falta construir, y esas construcciones se hacen por impulsos privados. Es muy raro, aunque también, que la monarquía, por ejemplo, intervenga en este tipo de obras, sino que son las propias villas, las propias ciudades las que financian esto. Bueno, aquí tenéis la imagen de esas reliquias, una imagen prototípica, donde hoy en día también, ¿no?, nos puede parecer extraño que los hombres de aquellas épocas peregrinaran, hicieran grandes viajes, no exentos de peligros, para ir a ver una reliquia. Bueno, pues hoy, ¿quién no va a ver la tumba de Elvis Presley? O, ¿no?, uno va a Nueva York y va a ver dónde paseaba John Lennon, ¿no? O, ay, vamos a ver la tumba de Diana. Entonces, son como lugares que concitan nuestro interés, ¿de acuerdo? Que tienen un valor implícito, y que hoy con los cambios culturales pues van cambiando esos modelos de ruta. También el viaje, cuando vosotros hacéis un viaje, miráis una página web, ¿verdad? O miráis alguna guía que tenéis en casa, o si vais a hacer un viaje de estudios, seguro que miráis los folletos de la agencia, más preguntáis a otros. Pues en la Edad Media también había una guía para viajar, se llamaba el Códice Calixtino, que para gran disgusto nuestro, ya sabéis, no sé, vosotros sois bastante pequeños, lo robaron hace 5 años y apareció un año después porque lo había robado un electricista de la propia Catedral de Santiago, que estaba enfadado con el cabildo porque le debía pagos, Entonces, bueno, curiosísimo, nada más se lo llevó tal cual, y la tenía en el garaje de su casa. Bueno, pues ese libro, ese códice, porque en la Edad Media los libros se llaman códices, no es que tenga un valor solamente artístico o tenga un valor vinculado a la ruta jacobea, sino que es un texto que contiene la propia guía del camino, ¿de acuerdo? Que lo hizo un monje benedictino, Aimeri Picot, en el siglo XII, y que va narrando pues las distintas paradas, cómo es el camino, pues ahora llega una llanura, aquí hay un hospital, aquí hay un albergue, las personas de este entorno son muy amables, y no nos deja muy bien a los navarros, porque cuando pasa a los Pirineos, como le roban, dice que los navarros no le gustan, bueno, sin más. Y luego tiene otra información sobre la historia de Santiago, de su presencia en la península ibérica, etcétera, etcétera. Es un texto, por lo tanto, que tiene un valor universal. Es un texto que si se hubiera perdido o si lo hubiera vendido en un mercado de segunda mano, pues la verdad que hubiera sido una pena. Bueno, pues esta es la ley. Entonces, otras preguntas. A ver, ¿las leéis o...? ¿El hombre medieval concibe todos los viajes como en un sentido estético, en un sentido religioso? Algunos sí, otros no. ¿Qué pensáis? Bueno, a ver, en la Edad Media hay 3 grandes centros o focos que
que llaman la atención de la civilización, que son Roma, como centro de la espiritualidad, otro Jerusalén, esto sí que lo habéis oído hablar, y que va a generar todo el movimiento cruzado. Es decir, las cruzadas es un movimiento parecido, pero con otro carácter, hacia un lugar sagrado, que es la tumba de Cristo, Jerusalén, como lo es Santiago, el lugar donde está custodiado. Lo que pasa es que las cruzadas es un movimiento más continental, es otro gran recurso de globalización, porque las cruzadas no solamente fue recuperar los lugares santos ante los musulmanes, sino que generó el gran comercio italiano. El comercio italiano que se desarrolla en la Edad Media, por ejemplo, sí que os suena, Marco Polo suena, ¿no? Pues Marco Polo utilizó las rutas del Mediterráneo de los cruzados para recabar una temporada. Estuvo en Haifa, estuvo en Can de los Caballeros, no me acuerdo, el puerto de Haifa, Acre, estuvo en Acre, San Juan de Acre, y luego, después de estar allí, salió hacia China. Es decir, él es un paradigma del gran comercio italiano que existía entre Oriente y Occidente. Bueno, entonces, el viaje que se hacía, mirad, esta es la típica villa que se construye y que nace a la vera del camino, ¿lo veis? Es decir, lo que articula el urbanismo es el propio camino. ¿Qué dice Alfonso X el Sabio de lo que es el viajero, el peregrino? A ver, léemelo tú misma, lee esto. ¿Yo? Sí. Léeme esto, a ver, ¿qué dice? Peregrino tanto quiere decir como hombre extraño ¿Sí? que va a visitar el sepulcro santo de Jerusalén. Muy bien. En los otros santos lugares en que nuestro Señor Jesucristo nació, vivió y tomó muerte y pasión por los pecadores, o que andan peregrinaje a Santiago o a San Salvador de Oviedo o a otros lugares de luenga en extraña tierra. Eso es, mira, aquí nos está diciendo, ¿no?, los lugares de lo que es el peregrino, pues el que viaja a lugares santos, a Jerusalén, a Santiago o San Salvador. San Salvador de Oviedo, en Oviedo era una iglesia muy importante porque tenía una cripta con una colección de reliquias muy importante. Bueno, es como hoy dicen, vamos a Thyssen, que hay una colección de Rembrandts muy importantes. Pues a San Salvador de Oviedo había que viajar porque tenía un arca de reliquias pues muy importante, era un lugar paradigmático. Bueno, entonces, ¿y qué nos dice más a ver, tú mismo, léenos, ¿qué nos dice que es el camino? El camino de peregrinación es cosa muy buena, pero es estrecho. Pues es estrecho el camino que conduce al hombre a la vida. Es decir, en la Edad Media están identificando al peregrino, al viajero peregrino, con un hombre que hace un camino a un lugar sagrado y que por otro lado y al mismo tiempo se corresponde con un viaje interior, hacia la búsqueda de lo trascendente. Esta es una imagen de la toma de Jerusalén por parte de los cruzados, que fue el año 1099 una de las grandes noticias. Como, bueno, vosotros igual no habéis nacido el año 2000, ¿no?, cuando el atentado de las Torres Gemelas, sobre los que ya coleccionamos años, fue un momento, ha sido un momento histórico en nuestras vidas. Pues el año 1099 en los anales de la historia también, cuando los cruzados tomaron la ciudad santa y recuperaron el sepulcro, ¿no?, de Jesucristo. Bueno, otros peregrinos, pues ¿qué peregrinos se asocian al Camino de Santiago? Que han ido a hacer un largo peregrinaje. Al hilo de la famosa batalla de Roncesvalles se creó un ciclo literario en el que se dice que Carlomagno también vino e hizo una peregrinación a Santiago de Compostela. Esto es leyenda. Bueno, esto es el famoso relicario de Carlomagno, que se conserva en el Museo de Roncesvalles, y que no es un ajedrez, sino que, fijaros, nuevamente ¿veis esto aquí? Estos son pequeñas cajitas, pequeñas hornacinas dentro de este relicario esmaltado, donde se conservan reliquias de santos, para que veáis la importancia que en la Edad Media tienen las reliquias. Bueno, y cuenta la leyenda que mientras Roldán estaba siendo masacrado por los vascones
en Ibañeta, Carlomagno estaba jugando al ajedrez. Y dicen aquí, y este es el ajedrez de Carlomagno. Bueno, el ajedrez nada, pero bueno, es una leyenda que vincula un recuerdo material nuestro con una leyenda que circuló por todo el occidente europeo. Bueno, entonces ahora ya, en último término, me gustaría poneros unas diapositivas para vincular, ¿no?, a ese camino de viaje, ese peregrinaje, ¿no? Si tú habías dicho antes, de chiquito, habías dicho que se asociaba el peregrinaje con la obtención de indulgencias. En efecto, es decir, el hombre medieval, y esto es una característica propia de esa etapa, tiene muy vinculado la peregrinación probablemente a una penitencia. Fijaros, hasta el siglo VIII aproximadamente, en la Iglesia había libros penitenciarios, es decir, que eran a un pecado una penitencia, es decir, como un tarifario, ¿no? Como hoy uno va a aparcar y dice, bueno, 20 minutos, tantos céntimos, 30 minutos, tantos céntimos, no sé qué, 2 euros, ¿no? Bueno, y si cambia de ciudad, el tema ya, pues crece, ¿no? La tarifa. Bueno, pues entonces, pues para determinados pecados había determinadas penas, entonces pecados mayores, mayores penitencias, y muchas de las grandes penitencias eran peregrinajes. Y esto se lo inventaron los monjes irlandeses a lo largo del siglo VIII y del siglo IX, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esto luego, a partir de la reforma de la Iglesia en el siglo XI, cambió. Entonces, muchos de los peregrinos que inicialmente hacían esos itinerarios era por cuestiones espirituales, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día nos puede parecer exagerado, pero yo vivo en Pamplona, muy cerca del camino jacobeo, y no hay año que no veo alguna persona que viaja descalza, alguna que lleva peso extra, alguna que en pleno agosto he llegado a ver religiosos con todo el traje subiendo la cuesta de Pamplona, y digo, pero, o sea, de darles un vaso de agua y decir, no, es que estoy haciendo una promesa, ¿no? Entonces eso, pues, va un poco vinculada a esa mentalidad. Bueno, entonces estas diapositivas que os voy a poner es un poco la imagen del Santiago peregrino, el Santiago que lleva a los peregrinos, ¿no? Santiago que conduce a ese camino. Bueno, entonces vamos viendo algunos jalones del camino. ¿Esto suena? Sí, ¿no? Roncesvalles. Y esta es la capilla de Santi Espíritus, que está al lado del santuario y que era una tumba colectiva. Antes ha salido la imagen, ¿os acordáis del vídeo? Cómo se vestía el peregrino, ¿os acordáis? Entonces, muchas veces, en este caso, sí que en este cementerio, ¿no? Para peregrinos, cuando se excavó aparecieron cientos y cientos de conchas, claro, porque se enterraban con su concha, con su signo identitario, ¿no? Hoy, pues, familiares de estos se quieren enterrar con la abuela, no sé qué, con el rosario que le regaló la prima, no sé qué, pues cosas de esas. Llevaban su signo identitario. Aquí sí que sabemos que es un cementerio para peregrinos, pero hay otras localidades en las que cuando se hacen excavaciones, en algunas tumbas medievales aparecen conchas. De manera que sabemos que a lo largo de todo el itinerario de la ruta jacobea morían peregrinos y se enterraban con su signo identitario. Esto es tal cual. Bueno, aquí veis, esta es los restos de la calzada de Cirauqui en Navarra, que se conserva parte de la calzada romana y que era parte de esa ruta jacobea. Hoy en día, no os penséis, la ruta oficial del Camino de Santiago no es estrictamente la ruta medieval, tiene sus variaciones, porque hay parajes o ámbitos donde se han buscado y se ha acomodado el camino a zonas un poco más cómodas, y luego también pues porque hay lugares que hoy es impracticable viajar por ellos, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis una parte, esta es la bajada a Pamplona por el puente de la Magdalena, seguro que alguno de vosotros conocéis, ¿eh? Entonces, claro, como los que estamos en Pamplona, vosotros sois de aquí de Tudela, ¿no? Y vivís aquí, bueno, o de pueblos de aquí de alrededor, o... sí, bueno. Entonces, quizá la ribera no tiene, los pueblos riberos no tienen igual esa vivencia que tenemos en el norte de Navarra vinculada al Camino de Santiago, ¿no? Porque ya el paisaje, el arte, ya todo te llama al Camino de Santiago. En el caso de la ribera, creo que tiene otros elementos identitarios muy interesantes
pero que también de cierta forma se recogió en el Camino de Santiago, como es la convivencia de las tres culturas. Es decir, aquí la existencia de, a lo largo de toda la Edad Media y posterior, de comunidades judías y de musulmanes que no salieron en las grandes reconquistas ni luego a partir del siglo XV, bueno, pues le ha dado un tono no solamente a lo que es el paisaje agrario, sino al paisaje humano, pues muy especial. Bueno, mira, aquí tenéis una parte de esta ruta, que también tenía y venía por Jaca, villa importante que se crea a partir de la ruta jacobea, cuando el rey Sancho Ramírez en el siglo XI, estamos otra vez en ese siglo XI, crea la ciudad de Jaca, la crea para facilitar la instalación de esos burgueses que vienen a comerciar en esa primera gran ruta de globalización, como hemos dicho, que es el Camino de Santiago. O también el propio Sancho Ramírez es el que va a potenciar Puente de la Reina. Y luego los reyes navarros, todo el resto de territorios que vinculan a esta ruta, ¿no? Bueno, aquí tenéis una imagen, ¿no?, de lo que es los principales monumentos del camino. Y aparece una en concreto, he traído este mapa porque aparece una en concreto que me interesa especialmente. Seguro que conocéis o habéis oído hablar de Eunate, muy cerquita del Puente de la Reina, ¿sí o no? ¿O habéis hecho alguna excursión de curso por ahí? ¿No? ¿Os suena Eunate? ¿No? ¿No? A ver, parece que tengo aquí una imagen, a ver dónde la tengo, bueno, es de San Juan de la Peña. Eunate, ¿suena? Que es octogonal. Sí. Una iglesia octogonal, y luego hay otra un poquito más adelante, Torres del Río en Navarra, que también es octogonal. Bueno, no se trata de iglesias templarias, como se ha venido atribuyendo, son iglesias que tienen una forma especial. ¿Qué forma especial tienen? El octógono es la forma que más se parece al círculo. ¿Y cuál era la iglesia paradigmática del hombre medieval? El Santo Sepulcro, y el Santo Sepulcro es circular. Entonces, en Europa, a raíz de las cruzadas, se ponen de moda las iglesias así, y porque son el modelo ideal para esta gente. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, pues Santo Domingo de la Calzada, un santo que se vinculó a la construcción del camino y de los puentes. Tenemos, bueno, esto es un documento de esa época, un pergamino, para que veáis algún ejemplo. Vale. Bien. Luego, San Zoilo, donde se conservan las reliquias de San Zoilo, que es un mártir romano, y donde hay una leyenda de la construcción del puente que es muy curiosa, y es que el conde Gómez, dudando de las virtudes de su esposa, programó perseguirla, y ella escapó una noche, pero para cruzar el río, como no había puente, extendió su capa, y la capa se convirtió en un puente y pudo huir. Es decir, eso demostró la virtud y la inocencia de la esposa. Bueno, pues así está lleno de leyendas el Camino de Santiago, de cómo se construyeron puentes, cómo se construyeron monasterios, cómo se construyeron también hospitales para la atención del peregrino, por ejemplo, especialmente fomentados por San Juan de Ortega, ¿de acuerdo?, que es el patrono de los arquitectos. Bien, otros hospitales importantes, como el Hospital del Rey en Burgos, o el famoso de San Marcos de León, que todos conocemos y que hoy es un parador y que se puede visitar, es espectacular, solamente la fachada, que rehicieron los Reyes Católicos, y la iglesia es bonita donde las haya. Bueno, pues esto era un hospital para peregrinos. Bueno, el puente de Ítero, que comunica Burgos y Palencia. Es decir, Sahagún, la iglesia de San Tirso, fijaros, se comienza a construir en piedra, y aquí esto tiene un aire ribera, ladrillo, ¿no?, una decoración muy típica de la población mudéjar. ¿Por qué? Porque la construyeron mudéjares, es decir, el camino también albergaba comunidades musulmanas. Bien, bueno, San Benito, el Sahagún, es decir, las posibilidades artísticas, los monumentos, los hospitales, las iglesias son abundantísimas. Esta es la guía, ¿no?, que pongo un último término, y por mi parte nada más. Muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, queréis comentarme algo, pues me podéis hacer con toda la tranquilidad. Una pregunta. Sí. ¿Por qué la ducha es el símbolo del Camino de Santiago? Pues porque está vinculada a la alimentación de Galicia. Será como el premio final. Pues ya
se la llevan ellos puesta, como signo de que son romeros hasta Galicia. ¿Qué más? ¿Alguna cosa? Sí. ¿Eh? El plan de las conferencias, alguno me parece que no lo tiene en la carpetilla, si no, ya os lo pasaré. Os lo pasaré. Si no lo pasamos, ¿eh? Ahora lo doy. Bueno, sí. La vía de estas marítimas. Sí, había una ruta por la zona del Cantábrico. El vídeo lo ha indicado. Indicaba una norte, la de Portugal, la de Andalucía y la ruta de la Plata, sí, la ruta del Cantábrico es la ruta marítima. Ah, dices que vinieran por barco. No, en la Edad Media la navegación era de cabotaje, de cabo a cabo. O sea, no se hacían rutas, salvo que se conocían corrientes muy especialmente. Entonces, es que hay que pensar que para ellos no es una ruta turística. O sea, no hay intención de llevar peregrinos por barco desde el puerto de Bayona o desde el puerto de los puertos de Flandes, no existía. ¿No? Bueno, pues quedaros con esa idea, ¿no? La primera gran ruta de la globalización que comunica un mundo medieval en crecimiento, a partir del cual van a surgir ciudades, y que es un paisaje sagrado, sí, pero es un paisaje que conduce todo ese esplendor de la civilización medieval y que estuvieron detrás los burgueses, la monarquía y principalmente pues, las personas y las comunidades religiosas interesadas en su promoción. Pues, por mi parte, no sé si no hay ninguna pregunta, ¿no? ¿A qué edades se solía hacer el Camino de Santiago? No podemos plantearnos esa pregunta en la Edad Media, porque igual nosotros también nos preguntamos ¿cuándo poder hacer el camino? ¿No? Es muy difícil responder porque sí que tenemos noticias de algunos peregrinos que iban con niños. Pues no se sabe muy bien. No tenían tampoco el sentido del tiempo que tenemos nosotros. Tengo 15 días de verano y tengo que hacerme tanta ruta, tanto camino. Hay noticias, pero no tenemos exactamente ninguna que nos refiera si se orientaba a los jóvenes a hacerlo a partir de una edad determinada. Sí. ¿Hay registros de cuánta gente hacía el Camino de Santiago? No, de esa época, de la época medieval no. Los datos son de hace prácticamente, me suena, hace como 40 años empiezan ya a tener datos y se van registrando. Porque sí que existen ya mucho antes los sellos a los peregrinos en el siglo XX, pero no hay registros. Sí que se pueden contabilizar turistas que hayan utilizado albergues, hospicios, hospitales, pero no hay una cuantificación. Es muy difícil saber. Sí. En la diapositiva aparecía un registro o un libro donde te ponía dónde podías parar y dónde había unas para parar o dónde había monasterios. El Códice Calistino. Sí. Y si se iba... en el medieval, en el propiamente sí. medieval, sí, el Códice Calistino. Y sí. lo iba cambiando según se iba desarrollando nuevo... ¿Que iba creciendo la ruta o cambiando? ¿Eso lo había una edición o le iban cambiando? A ver, hay que entender que en la Edad Media los libros es para la gente de clase social alta. Entonces, algunas de las copias que se conservan del Códice Calistino se conservan por parte de comunidades benedictinas. Entonces, estaba en manos de orientadores que podían orientar a los peregrinos en ir, pero lo que más corría era el vox populi, es decir, el boca a boca. El boca a boca. Esto era como una guía oficial, ¿de acuerdo? Que se sabía que existía, pero la gente no se la podía bajar en PDF. Ojalá. Les hubiera ayudado mucho seguro. O sea que... ¿Alguna